La paz de Dios, mis hermanos, hoy lunes, día 14 de septiembre, Dios, 13, perdón, 13, Dios le bendiga y le fortalezca. Vamos a dar comienzo y darle seguimiento a lo que hemos estado narrando con respecto a los eventos sobrenaturales de los cuales ya vimos qué importante, qué interesante e impactante el cuidado de Dios, hermano, el plan que tenía para cuidar que todo se hiciese conforme a las profecías de enviar antes al mensajero en el vientre de la mujer que no era fértil, de Elizabeth, y tomar el vientre de María y que naciese Cristo Jesús en su naturaleza humana. Vamos a continuar, hermano, esta historia y voy a compartir la pantalla para darle lectura a lo que vamos a leer, hermano. Y vamos a continuar con estos hechos maravillosos y sobrenaturales. Ya vimos los dos hechos sobrenaturales en la provincia de Galilea y la provincia de Judea. Ahora vamos a ver qué más hechos sobrenaturales pasaron. Y tenemos en la lectura de Lucas capítulo 1 al 7, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántas veces hemos leído esto, hermano? Lo hemos visto en obras, hemos hecho obras, hemos intervenido en ellas en diciembre, y en cada momento que leemos el Evangelio según San Lucas, leemos esto. Y como les decía la vez anterior, a veces ya se nos hace tan familiar, tan cotidiano, que perdemos verdaderamente la riqueza, lo que Dios el Padre nos ha dejado para que tú y yo, hermano, comprendamos y verdaderamente nos rindamos a lo que es las Sagradas Escrituras y creamos, hermano, en verdad, en espíritu y en verdad, que las Sagradas Escrituras son verdaderas. Y vamos a comenzar este asunto. Mire, nos menciona la primera situación que hubo una declaración, una orden de parte del César Augusto, Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Bien, eh, no todo el mundo estaba conquistado por los romanos, ¿no? Los de África del Sur no estaban conquistados, los de la India, los de China, Rusia, no estaban conquistados, pero Augusto César manda la orden de que todo el mundo se refiere a los que ellos gobernaban. Y luego dice el escritor, porque también está en Flavio Josefo, esto que es el primer censo. Hermano, estamos hablando de un César que ya tiene más de 25 años de emperador en Roma y ahora lo hace por primera vez. Muchos, incluyéndome yo, había pensado que solamente era asunto de dinero. Yo te reviso, te checo, eh, veo cuántas propiedades tienes, qué familia tienes y
te voy a cobrar impuesto por esto, por tu propiedad, por tu colonia, por tu ciudad, por tu país. En verdad que uno se queda muy corto, hermano, y deja de apreciar esto tan fundamental para nuestra vida cristiana. Mire, si Dios organizó y planeó todo, a pesar de las situaciones que vimos en la clase pasada de Zacarías y Elizabeth, que no eran fértiles, a pesar de la situación de que María no había conocido varón, pero ya estaba embarazada y que José tuvo que intervenir el ángel Gabriel en muchos casos, cosas sobrenaturales para poner las cosas en orden. Ahora, hermano, vamos a ver algo maravilloso, sobrenatural, pero ahora fuera de los judíos. Aquí se abre la historia, hermano. Aquí hay un parteaguas. Ya no solamente es el judío de Judá, ya no es el judío de Galilea, ya no es el judío de la diáspora, ya no es el judío que está luchando por su soberanía de decir yo soy judío. No, hermano. Ahora vamos a ver cómo Dios se mueve y que para él no hay límites, ni frontera, ni reyes, ni emperadores, ni nada, hermano. Él, todo el mundo hace lo que él quiere que se haga. Y mire, ya Augusto César tiene varios años de ser gobernador, ser emperador en Roma, y en Roma se hacían censos cada 5 años, cada lustro, le dicen los romanos, cada lustro se hacía el censo. Y no tan solo por situaciones económicas, sino también para darles cierta libertad romana. De ahí, Augusto César puso de moda la palabra la Pax Romana. Muchos latinos de habla latina en Roma eran censados cada 5 años, hermano, precisamente para cobrar impuestos, pero también en épocas de guerra saber quiénes podían nombrarlos y enlistarlos en el ejército romano con alguna paga. Ahora, ¿qué está haciendo Augusto César? Augusto César ha tardado tiempo en estar convenciendo a los senadores y diputados de Roma para decirles que la república se terminó, que ya la república no va a ser mandada por senadores y diputados de los senadores, y que el César, el emperador, sí tiene voz, tiene voto, pero la Cámara de Senadores es la que gobierna. Él rompe esto y es el primer emperador que va a estar en un imperio. Pero siendo tan sabio, él dice, yo no puedo estar en contra tampoco del Senado. Ya vimos a través de la historia su tío abuelo, el que le dejó de herencia este reinado, el Senado lo mató, lo traicionó a Julio César y lo mató. Pero no así a Augusto César, y dice que va a nombrar provincias que los senadores las nombren, pagan impuestos y para los senadores, pero habrá provincias que serán nombradas por el César, y obviamente las ciudades más fuertes, más poderosas, eran directamente nombradas por Augusto César, y las más pequeñas y menos productivas eran gobernadas por el Senado. Pero, ¿qué hay de todo esto, hermano? ¿Se ha puesto usted a pensar qué razón tenía José al ver el estado de María, 6 meses, 5 meses de embarazada, 7 meses quizá, y decir, tenemos que llevarla a Belén? ¿No sería, hermanos, un poquito como mejor decir,
pues somos tantos, mejor me hago aquí chiquito, me escondo y que pase el censo y ya. No era así, nada más el censo no era para esto. Algo inteligente hizo Augusto César. La pregunta es, ¿lo hizo porque es muy inteligente y en ese momento tuvo una buena idea y lo mandó a todo el imperio? ¿O fue movido por Dios? Algo sorprendente, nunca antes visto. En ninguna situación romana, con Augusto César es el primer censo, algo que nadie lo esperaba. Y otro evento sobrenatural, hermano, es los magos del Oriente. Estoy mandando esta gráfica a sus ojos, a su vista, para que ustedes vean cuál es el mundo de que gobernaba Augusto César. Pregunto yo, si los de Libia, los de hasta acá, se escondiesen y no se fueran censados, estoy seguro que no pasaba nada. Los de Irán, los de Arabia, vamos a lo que nos interesa, los judíos. ¿Para qué? ¿Para qué se va a ir un judío de Roma, va a venir hasta acá, hasta Jerusalén? Hermano, la inteligencia que tuvo Augusto César, es decir, que todas las líneas rojas, hermano, mire, por ejemplo, no nada más es la pura línea roja, es el país entero, pero pues para que usted me comprendiera, este mapa es un mapa actual de hoy en el mundo. Los romanos abarcaron Marruecos, el continente africano, Marruecos, Argelia, Libia, Cirene, Egipto, el Sinaí, el Jordán, Arabia, Israel, el Líbano, Siria, Irak, Irán, lo que es Persia, por acá, Siria, Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría, Austria, Croacia, Alemania, Francia, España, Portugal y la parte sur de Inglaterra. Las islas de Chipre, la isla de Creta, Sicilia. Eh, ¿qué, ¿Qué movía a la persona como individuo de querer censarse, hermano? ¿Qué propuesta les hizo el César? Y todos obedecieron. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. ¿Qué les daba? ¿Qué les quiso decir? No solamente era el asunto del dinero, porque tú sabías que si te censaban ibas a pagar impuestos, pero dentro del censo había una cláusula que les informaba y les decía que iban a tener libertad como ciudadano romano, que se podían mover como ciudadano romano. ¿Se imagina, hermano, estar en ese movimiento? El de poder decir, puedo viajar por todos lados. Al fin, fui censado de acuerdo al edicto de Augusto César. Aquí está mi informe, aquí está, y esto me da derecho de ser libre. Entre paréntesis, les vuelvo a repetir, se aplicaba la Pax Romana. Y la Pax Romana es, eres libre de ser un ciudadano romano siempre y cuando no faltes a ninguna ley de lo que son los romanos. Entonces, para todos los que eran invadidos, hermano, en verdad, era una oportunidad de poder, hermano, andar en todo algunos países, los comerciantes sobre todo, o vivir en tu país, pero con la ciudadanía romana. Es cierto que vas a pagar impuestos porque ya eres un ciudadano romano, pero también te daba la libertad de estar en otros países y desplazarte sin ningún problema. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros,
de otros países a Jerusalén en las fiestas. Ya no habría problema de moverse porque tenían la ciudadanía romana. Ahora, los magos, vean, hermanos, desde dónde, o sea, ya en el asunto del edicto, del censo, ya había nacido Juan el Bautista, hermano. Juan el Bautista ya había nacido. Y de acuerdo a lo que les había dicho el ángel, y estaba por nacer Jesucristo. Para esas alturas, ya sean los magos de Persa, los de los medos de Babilonia o los de Siria, cualquiera que sea el lugar, recibieron también una señal del cielo, que tenían que seguir la estrella. Y ellos reciben una llamada de alerta del cielo para ir a Jerusalén. Y Augusto César, el hombre más poderoso del mundo, recibe una visión, un sueño, que todos deben de ser censados para asuntos sí políticos, para asuntos sociales, asuntos morales y asuntos, hermano, que le compete a Roma. ¿Se imagina usted? Ahora vamos a poner un acercamiento a Jerusalén, a Palestina. Por eso les decía, vean, este mapa es muy importante para que cuando hablemos entendamos de qué decimos. Galilea, Belén. Atraviesas por Samaria y nadie te va a decir nada porque el César dio el edicto. Porque la familia de Juan están aquí, están en este lado, la familia de José están aquí, de Jesús, van a ser en Belén. Hermano, termino y recapacite, piense. Tenemos que introducirnos más a las Sagradas Escrituras. Me parece que no estamos siguiendo los eventos tan sobrenaturales que tuvo Jesucristo. Y lo vemos tan cotidiano que parece cuando a mí me tocó ver en mi tiempo, hermano, los primeros asesinatos de los narcos. Y salía en el periódico, no podías dormir y era algo monstruoso, algo terrible. Hoy han pasado 20 años quizá y ¿sabe qué, hermano? Ya esto se ve natural, ya no impacta, ya no causa ninguna sensación. Valga la redundancia, ¿no nos estará pasando lo mismo, hermanos? Estamos leyendo las Sagradas Escrituras como un libro de fantasía, un libro que no existe. Sabe, hermano, que este asunto del censo se tomó para que todo el mundo hiciera lo mismo cuando están en su poder. Hermano, aquí en México nos hacen el censo. Hay censo. ¿Y qué cree, hermano? El censo no nada más no nos dicen cuánta gente hay. Nos dicen si tenemos luz, que si tenemos refrigerador, si tenemos bienes, todo eso para poder tener una forma de poder saber qué tienes y cómo le haces. Ahora, ¿no te parece algo en este tiempo, siendo un solo dueño del mundo? Ya te mostré la línea roja. ¿No te parece algo similar, hermano, en que Dios le dijo a los hebreos, yo soy el que soy tu Dios, y te daré la tierra prometida y después abrirás al mundo y les dirás quién soy? Se cerraron, no quisieron nada. Augusto César, solamente la Pax Romana era para los latinos,
no de América Latina, los que hablan latín en Italia, en la bota de la imagen. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Abrió la libertad a todo el mundo, dominado por ellos. Todo el mundo que fuera censado, sus hijos, iban a tener la ciudadanía romana de acuerdo a la Pax Romana. Recuerde, además, tampoco quiero decirle que cuando fueron censados al otro día ya fueron, no, tardaron años, en más de 100 años después de esto. Si un hombre pudo dar libertad de ciudadanía a los hombres que estaban oprimidos para que conocieran lo que era Roma, hermanos, Dios le dio al pueblo judío para que nos los compartiera a nosotros que no conocíamos. Algo sucedió, pero a través de Jesús, que también con nacionalidad judía en su naturaleza humana, también nos da, hermano, la libertad de abrir, quitar la esclavitud que teníamos en esta tierra y ahora, hermano, tenemos, también somos censados en el pueblo de Dios, con libertad y, hermano, siendo ciudadanos del reino de los cielos. Hermano, ojalá que todo te quede bien. Hablaremos, continuaremos en este formato de este asunto, pero en verdad, del significado tan grande que tuvo el primer censo de Augusto César. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde. Dejaré de compartir la pantalla y también esto. La paz de Dios, hermano. Mañana martes estaremos en vivo y a las 8:40. La paz de Dios.